a ver todas las preguntas que nos habéis hecho llegar a través de los distintos canales, que ya los acabo de comentar. Voy a compartir aquí mi pantalla para que veáis las preguntas en detalle. Voy a intentar cambiar incluso el formato, a ver si así lo veis. Así lo veis mejor. Perfecto. Pues entonces, vamos a analizar esta pregunta que yo creo que puede generar mucho debate, porque ahora mismo nos encontramos en una situación, como bien dice Miguel de Albacete, de complejidad a la hora de captar viviendas. Y es que, ¿por qué está siendo tan difícil ahora mismo captar una vivienda en el mercado? Bueno, pues quizá hay varias variables, ¿no? Por un lado, después de la pandemia, tal y como aparecen en nuestros informes de Fotocasa Research, hemos visto cómo ha habido un alto interés por parte de la demanda de comprar una vivienda que estuviera acorde a las necesidades que han cambiado. Es decir, los compradores tienen necesidades nuevas y diferentes respecto a antes de la pandemia. Por ejemplo, ¿qué están buscando ahora mismo los compradores? Y entre ellos, ya os aviso que yo mismo. Pues, por ejemplo, ¿qué buscamos? Buscamos, por ejemplo, una terracita, buscamos acceso a zonas verdes, a zonas quizá incluso más tranquilas donde podamos, pues en el caso de tener hijos, pues que nuestros hijos puedan vivir un ocio mucho más relacionado con su edad. Es decir, al final estamos buscando viviendas acordes, como decíamos, con estas necesidades. Y eso ha hecho que muchas personas hayan decidido cambiarse de vivienda. Se han ido del centro de las ciudades a las periferias. También han huido mucho de esas viviendas interiores prácticamente y sin luz, que ahora mismo pues quizá tienen muy poquita demanda y de hecho podemos ver incluso que los precios prácticamente no se han incrementado en este tipo de viviendas. Pero también tenemos que tener en cuenta otras causas por las cuales ha habido ese boom inmobiliario. Por ejemplo, el acceso a la financiación. Hemos visto cómo había condiciones muy interesantes a la hora de comprar una vivienda. Y es que las entidades financieras han hecho una competencia totalmente interesante para nosotros, los compradores, y hemos podido ver cómo, por ejemplo, había opciones de hipoteca al Euribor con un variable muy pequeño o incluso de tipo fijo que no llegaban al 1%. Y esto ha hecho que incluso se animen más estos compradores a la hora de cambiar o adquirir una nueva vivienda. Después de todo ello, ¿qué ha pasado? Que hemos visto y hemos oído cómo pues distintas organizaciones, por ejemplo, pues desde el Banco Europeo o desde otras plataformas, pues hemos visto cómo subían los tipos de interés o había ideas de subir los tipos de interés. De hecho, por ejemplo, en el mes de julio hay previsto que haya una nueva subida de tipos, al igual que puede ocurrir en el mes de septiembre. Con todo ello, la demanda ha hecho se ha incentivado aún más la demanda y por lo tanto, pues esas viviendas se han vendido en un corto espacio de tiempo. Es decir, prácticamente yo por mi experiencia propia he podido vivir como en menos de una semana una vivienda se había dado de alta en un portal como puede ser Fotocasa o Habitaclia y en ese tiempo se ha dado de baja. Incluso había veces en los que había cierta lucha por parte de los compradores, por parte de esos demandantes de vivienda, de adquirir esa vivienda, además ofertando al alza, no solamente ofertando a la baja, sino incrementando el importe de venta de esa vivienda. Ahora mismo, ¿en qué momento nos encontramos? Y esto es una opinión, creo que nos encontramos ahora mismo en un cambio de ciclo, es decir, vamos a ver probablemente cómo en los próximos meses la demanda va bajando y se va a equilibrar de nuevo con el mercado de la oferta, es decir, con las viviendas que hay ahora mismo en el mercado inmobiliario. ¿Qué significa todo esto? Bueno, ¿por qué está siendo tan difícil captar vivienda? Lo hemos comentado, esas son las causas. ¿Esto implica que en los próximos meses va a ser difícil captar? En mi opinión, no. En mi opinión, en los próximos meses, incluso podemos verlo en los próximos meses, en agosto y septiembre, como creo que debido a ese equilibrio entre oferta y demanda, va a ser mucho más sencillo incorporar nuevas viviendas a nuestra cartera. Sobre todo, lo importante es que tengáis paciencia y que generemos mucho valor a nuestros clientes. Y es que, aunque todos los clientes parezcan que quieren vender su vivienda, cada uno tendrá una necesidad específica. Y ahí es donde nosotros podremos aportar un gran valor. Quiero decir con esto que habrá ocasiones en las que sea por motivo de herencia. Otras veces ese cliente tenga que cambiarse de localidad, incluso de país, por una nueva oportunidad laboral. Es decir, necesitará acortar tiempos, no le interesará quizá tanto ganar dinero. Así que, importante,
todo empieza antes. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Indagar acerca de cuáles son las necesidades reales que tienen esos clientes y cómo a través de nuestros servicios vamos a ser capaces de darle solución y aportar el valor que nosotros podemos aportar, que realmente es mucho. Así que, primero, como digo, analizar al cliente y ya después argumentaremos cómo nosotros y nuestros servicios son capaces de ayudarlos. Hasta aquí la primera pregunta. Vamos a dar paso a la segunda. Esta pregunta también me parece súper interesante porque los que nos dedicamos a la formación y los que nos dedicamos a la creación de procesos, pues en ocasiones estimamos que el proceso de captación debe ser de una o de 2 visitas. Y es que Elena de Sevilla nos pregunta, ¿cómo es el mejor proceso de captación? ¿Incluye una o 2 visitas? Aquí mi propuesta es diferenciar entre la teoría y la práctica. Quiero decir, como teórico, ¿qué sería interesante? Pues lo más interesante es que nuestro proceso de captación se constituya de 2 visitas. Una primera visita que, como decíamos antes en la pregunta anterior, nos va a servir para conocer las necesidades que tiene el cliente. Cuando hablamos de necesidades hablamos de varios temas. Hablamos no solamente de que es necesario conocer por qué quiere vender esa vivienda, sino también si realmente va a ser capaz de vender su vivienda y también de conocer la urgencia que tendrá a la hora de vender esa vivienda. ¿Por qué? Porque cada motivo hará que tenga mayor o menor urgencia y necesite o requiera de mayor o menor importe a la hora de vender esa vivienda. Pues, por ejemplo, si hay alguien que necesite vender su vivienda para comprar una de más características mayores, pues de más metros cuadrados, en una zona quizá un poco más premium, pues esto hará que sea posible que solicite un importe mayor que lo que realmente está ahora mismo en el mercado. Eso por un lado. ¿Y qué es importante de todo eso? Que si en una primera reunión o en una primera visita somos capaces de obtener toda esa información que para nosotros, como profesionales inmobiliarios, es relevante, después, en una segunda visita, hemos sido capaces, previamente a tener esa reunión con el cliente, prepararnos de manera adecuada cómo vamos a poder ayudarle a vender esa propiedad en las condiciones que necesita ese cliente en particular. Y por lo tanto, eso hace que el mejor proceso sean 2 visitas. Una de toma de datos y la otra de poder argumentar nuestros servicios y los beneficios que obtendrá a la hora de contratarnos. Pero claro, cuando llegamos a la realidad, cuando llegamos a la práctica, esto cambia. ¿Qué quiere decir? Pues que a veces tenemos a un cliente delante que tiene muchísima urgencia y que además, cuando nosotros hemos entablado una conversación, realmente hemos conectado. Notamos que ese cliente realmente nos escucha, nos atiende, ve perfectos todos esos comentarios que estamos realizando a la hora o en el momento de la argumentación de servicios. Y por lo tanto, quizá es un buen momento para poder cerrar el encargo de venta con ese cliente. ¿Por qué? Porque está en las condiciones óptimas, estamos conectados, estamos en un momento perfecto para poder ofrecerle ese encargo de venta, poder comentarlo con él, poder cerrar incluso el precio por el que vamos a comenzar la comercialización de la vivienda y a partir de ahí empezar una colaboración profesional. Pero claro, esto a veces no se da en todos los casos y a veces sabéis, vosotros que sois ahí profesionales, que la captación no solamente se puede hacer en una o 2 visitas, sino que las circunstancias del propietario pueden hacer que debamos incluir alguna visita más. De hecho, por ejemplo, con el seguimiento en ocasiones podemos hacer no solamente 2 o 3 visitas, sino que necesitamos 4 o 5 veces reunirnos con ese cliente para convencerle de que realmente somos la mejor opción para que ese cliente realmente pueda vender el inmueble en las mejores condiciones. Así que, repito, técnicamente lo mejor para mí serían 2. Una de toma de datos y otra para podernos preparar cómo nuestros servicios pueden ayudarle a vender su propiedad en las condiciones que necesita. Pero también esta teoría nos ayuda a adaptarnos de la mejor manera posible al cliente que tengamos delante. Cuanto mejor asimilada tengamos esa teoría, más cintura tendremos para adaptarnos al cliente que tengamos delante. Así que, ya os digo, sé que no estoy dando una respuesta totalmente clara, pero teóricamente 2 y en la realidad
es necesario adaptarnos. Pasamos a la siguiente pregunta de Sandra de Javea, que nos dice: ¿cómo destacar ante la competencia sin que nuestro discurso sea repetitivo? Y es muy complicado, porque es cierto que muchos profesionales inmobiliarios en ocasiones tenemos un discurso muy similar. ¿A qué se debe todo esto? Principalmente a que basamos nuestro discurso sobre todo en servicios. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos con un cliente propietario, hablamos de todos los servicios que podemos ofrecerle, pero nos quedamos simplemente en las características. Lo importante, como os decía antes, cuando hablábamos de SIT 2 o una visita de captación, es conocer las necesidades reales del cliente. Y de esta manera, eso nos permite no solamente basar nuestro discurso en características, sino también basarlo en beneficios. Es decir, qué beneficios obtendrá ese cliente en concreto a la hora de contratarnos como colaborador y ayudarle a vender su propiedad. ¿Por qué decimos esto? Porque no todos los clientes valorarán de la misma manera todos los servicios que les vamos a ofrecer como profesionales inmobiliarios. Por ejemplo, habrá clientes que valoren mucho más el poder despreocuparse de la venta de su vivienda, no tener que atender a las solicitudes de información que vengan de portales, no tener que atender a las visitas que acudan a la vivienda, porque además sabemos que los clientes, cuando acude un cliente a su vivienda, no van a filtrarlos previamente, no van a realizar una indagación previa para saber si realmente ese cliente puede comprar o no la vivienda que va a visitar, es decir, la vivienda de ese propietario. Por eso es importante, antes de nada, conocer el cliente y, como digo, insisto, basar nuestro discurso no solamente en las características y servicios básicos que podrá disfrutar, sino también qué beneficios obtendrá de cada uno de esos servicios. Y luego otro tema importante es que cuando hablamos de servicios, en el mundo inmobiliario hablamos de servicios muy variados. Es decir, cuando hablamos con un cliente propietario, no solamente le ayudamos a comercializar la vivienda. O cuando hablamos con un cliente comprador, no solamente le enseñamos vivienda, sino que ofrecemos servicios de un gran valor que podemos categorizar en distintas categorías, y perdonadme que repita la palabra. Por ejemplo, podemos ofrecerle servicios de comercialización, como hemos dicho, pero también servicios legales y fiscales, servicios también de postventa, servicios de financiación y, sobre todo, para mí, el más importante y el que creo que más valor puede ofrecer a vuestros clientes es vuestras habilidades de negociación. Es decir, siempre vais a negociar en favor de vuestro cliente. Si vuestro cliente es un cliente propietario, seguro que vais a defender de mejor manera sus intereses que él mismo. ¿Por qué? Porque sois expertos negociadores. Y eso es algo que siempre debe aparecer en la conversación que tengamos con los clientes. Así que, como conclusión, por un lado, clasificad bien vuestros servicios en categorías. Repito, servicios de comercialización, servicios incluso de marketing que podéis ofrecer, como, por ejemplo, un servicio de fotografía profesional, tour virtual, visita express, etcétera, pero también servicios legales y fiscales o asesoramiento legal y fiscal, asesoramiento financiero o asesoramiento de postventa. Así que, Sandra, espero que te haya podido dar solución a esta pregunta. Pero como siempre repito, características y luego qué beneficios obtendrá este cliente a la hora de contratar nuestros servicios. Pasamos a la siguiente pregunta y es: ¿el Inmo 3.0, que entiendo que quiere decir el inmobiliario 3.0, tendrá que estar en todas partes? ¿Deberá ser más digital que nunca? Esto nos lo pregunta Jordi de Viladecans. No digo tu apellido porque no me has dado permiso para decirlo, pero todos los que conozcáis la zona seguro que sabéis quién es. Y para contestar a esta pregunta voy a pedir paso a mi compañero Juan Carlos Rivera, que le tenemos por aquí. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal, Ismael? Pues interesantes las preguntas que nos están enviando. Un abrazo muy fuerte, Jordi, por tu pregunta. Y bueno, Ismael, ¿disparas tú, disparo yo? ¿Qué hacemos? Bueno, si quieres disparo yo brevemente y luego dices tú tu opinión, ¿te parece? Perfecto. Como sé por dónde va este tema, creo saberlo, creo. Para mí hay dos partes dentro de esa pregunta. Una significa, ¿es necesario estar en todas partes?
Mi respuesta y mi opinión es que no podemos llegar a todo, es imposible, ¿no? De hecho, por ejemplo, ya os avanzo que mañana dentro del podcast que tenemos Juan Carlos y yo vamos a hablar del metaverso y ahora mismo es muy complicado el hecho de poder todos de repente introducirnos en ese nuevo mundo digital, sobre todo porque no sabemos cómo funciona, no sabemos qué ventajas y qué beneficios nos va a aportar, no sabemos realmente el retorno de la inversión que tenemos y a veces en una agencia inmobiliaria pues somos muy pocos y, como digo, no podemos llegar a todos. A todo, perdón. Entonces, quizá lo mejor es centrarse en aquello que realmente nos va a provocar un retorno de la inversión que estamos haciendo. Esto no significa que no debamos también ir probando otras cosas. Pues, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos, Javi, mío y de Miki, que también está por ahí, pues hemos empezado a adentrarnos en el nuevo mundo de Twitch, ¿no? Y sabemos que quizá al principio nos va a costar un poco más. Pero como estamos convencidos de que es una muy buena plataforma, pues pensamos que es una muy buena opción empezar antes, ver cómo funciona, adaptarnos a la realidad de lo que vosotros que nos estáis viendo ahora, para vosotros es interesante y así poder ir cuidando poco a poco cada programa y sobre todo que os parezca, como os digo, más interesante cada uno de ellos. Pero eso por un lado, pero por otro tenemos si es necesario ser más digital que nunca. Y es que yo creo que en la sociedad que vivimos, pues no nos queda más remedio. Tenemos que adaptarnos a la evolución digital que estamos viviendo sin dejar de lado la parte personal que también es importante. Y es que, aunque nos digitalicemos mucho, también habrá veces que determinado segmento de clientes, pues o bien no tenga las herramientas para poder contactar con nosotros a través de esas nuevas metodologías o herramientas que hemos incorporado en nuestra inmobiliaria, o quizá que tampoco sepan, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, como gente mayor últimamente, pues les interesa mucho el empezar a desarrollar habilidades digitales porque el mundo es muy digital, el acceso a los bancos es muy digital y el acceso a cualquier información. Así que es algo que debemos cuidar. Debemos ser más digitales que nunca porque la sociedad también lo demanda. Ahí dejo mi reflexión, Juan Carlos. Vale. Sobre la pregunta, ¿el inmobiliario 3.0 tendrá que estar en todas partes? No, solo donde se le necesite. ¿Vale? Esto es importante. Es decir, tengo que tener presencia en todas las redes sociales, en todas las plataformas, en todos los nuevos enfoques desde un punto de vista digital. Por supuesto que no. Hay que elegir dónde debemos de estar. Ahí me sumo un poco a la opinión de Ismael. Hay que estar donde obtengamos ROI, lógicamente. Esto no deja de ser un negocio, ¿no? No hay que estar en todos los sitios. Nosotros nos dedicamos a generar contenido y aún así no estamos en todos los sitios. Solo intentamos estar donde creemos que vamos a aportar valor. Pero donde estemos tenemos que hacerlo bien, ¿no? Si decidimos que solo vamos a estar en Instagram y en LinkedIn, pues ahí debemos trabajarlo bien, tenemos que tener una recurrencia, debemos cuidar los contenidos y lógicamente tiene que ir asociada a las necesidades que tengan los clientes. ¿Cómo es el proceso? Exactamente igual que el proceso que no es digital, es decir, entender qué busca el cliente, qué quiere el cliente y cómo puede ayudarle, e intentar aportarle soluciones. Pero por resumir, ¿tiene que estar en todas partes? No, en ningún caso, ¿no? Porque al final, si no, lo que estás es empleando tiempo en acciones de marketing que probablemente una parte de ellas no te vayan a dar retorno. Entonces es absurdo, ¿no? Tenemos que intentar al revés, ser cada vez más productivos. Y en cuanto a la segunda, ¿más digital que nunca? Por supuesto. O sea, esto sí es fundamental. ¿Por qué? Porque si hablamos de productividad, las herramientas, la digitalización y el entorno tecnológico lo que nos ayudan o nos deberían ayudar es a optimizar tiempos, a reducir pasos en procesos aportando más valor y entonces debemos acostumbrarnos a ser más digitales que nunca. ¿Por qué? Porque nunca sabes a través de qué canal te puede llegar un buyer persona, un cliente que encaja totalmente con lo que tú puedes ofrecerle. Entonces, tienes que saber moverte en ese entorno. El ejemplo que ponía Ismael me parece genial, ¿no? Al final es, nosotros estamos en Twitch, damos por hecho que los primeros programas casi no vamos a tener viewers, pero lo que estamos buscando es, oye, probar, trabajar, porque pensamos que es un canal que realmente a medio plazo, evidentemente, puede aportar ROI y podemos ayudar a muchos agentes. Entonces, bueno, pues lógicamente
debemos manejarnos, ¿no?, en una plataforma como esta. Y para los inmobiliarios es lo mismo. ¿Estar en todos los sitios? No, no tiene sentido. ¿Estamos en todos los sitios presencialmente? No. Digitalmente tampoco deberíamos estar. ¿Estamos en los que nos hacen falta o en los que podemos aportar valor? Lo intentamos, pero si no llegamos, prioricemos, ¿vale? Y la idea es ser más productivo, pero sí con un perfil mucho más digital que el que había hasta ahora. Al final es un tema social, un tema que influye a todos los mercados y no solo al inmobiliario, por lo que esa es mi reflexión. Muy bien, Juan Carlos, pues mil gracias por haber entrado conmigo a comentar esta pregunta. Vamos, si os parece, a comentar la siguiente, que en este caso, pues dame un segundito, que lo muevo por aquí. Es de Luisa de Vigo, que nos dice: tengo una casa que está en 95.000 euros, pero sabemos por valoraciones que no vale más de 60.000. El propietario nos dice que si no vende en un tiempo, nos quita la exclusiva. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí, y perdóname, Luisa de Vigo, que te diga esto, hemos cometido un error inicial. Es decir, hemos aceptado las condiciones de ese propietario, es decir, en este caso, vender su propiedad en 95.000 euros, y por lo que la sensación que me da a la hora de leer el texto es que realmente no hemos sido capaces de argumentar que ese importe que él solicita es demasiado elevado. Es decir, el precio de la vivienda está muy por encima de mercado. ¿Qué deberíamos haber hecho en esta ocasión, en esta situación? Bueno, pues quizá lo ideal hubiera sido, en un primer momento, entregar una valoración de mercado o un análisis comparativo de mercado. ¿Diferencia entre las dos? Una valoración de mercado nos habla de el precio medio por el que se han vendido las viviendas similares a esta en los últimos 6 meses. Un análisis comparativo de mercado es un documento en el que aparecen viviendas similares que ahora mismo están a la venta y que por lo tanto no hablaremos de precio final de cierre, sino que hablaremos de precio de oferta, es decir, por cuánto se están vendiendo ahora mismo las viviendas por las cuales voy a competir. A partir de ahí, deberíamos haber hablado con el cliente y haber negociado ese precio inicial por el que se va a vender la vivienda de ese vendedor o de ese propietario. Es probable que el propietario no acepte desde un inicio las condiciones que nosotros comentamos a la hora de poner un precio de salida de esa vivienda. Es más que probable. Pero también es cierto que debe empezar a confiar en nosotros. Por mi experiencia, a veces aceptamos ciertas condiciones del cliente en las que nosotros no estamos convencidos. ¿Y qué ocurre con esto? ¿Qué consecuencias suele tener de cara a nosotros, de cara a la comercialización de la vivienda? Pues que el cliente es probable que no se baje del burro y que siempre quiera optar por poner un precio muy elevado. Un precio incluso por encima de mercado. Incluso el precio más caro de las viviendas por las cuales está compitiendo. Cuando nosotros captamos una vivienda que está muy por encima del valor de mercado y que además está por encima de las viviendas que está compitiendo, ¿qué es realmente lo que estamos haciendo? Estamos, en lugar de vender nuestra vivienda o la vivienda que tenemos en comercialización, realmente estamos vendiendo las viviendas con las cuales estamos compitiendo. Es decir, parecen a nivel personal, a nivel de cada cliente comprador, parece que esas viviendas realmente se ajustan mucho más al mercado, aunque incluso puede ser que estén algún porcentaje por encima de mercado. Por tanto, consecuencias negativas para nosotros de todo esto: si la vivienda está muy por encima del mercado y además está por encima de los inmuebles que está compitiendo, vamos a lanzar acciones publicitarias, vamos a realizar acciones de marketing para conseguir vender esa vivienda y, como decíamos antes, no vamos a obtener retorno de esa inversión que hemos realizado. Es cierto que en ocasiones es necesario que el cliente vea la realidad por sí mismo, conozca cómo funciona el mercado inmobiliario. Y en esas ocasiones quizá sería positivo o sería adecuado hacerle ver al cliente que vamos a comenzar la comercialización de esa vivienda con un importe determinado, siempre y cuando no pase por encima de los inmuebles que está compitiendo, es decir, que esté a un precio similar al resto, que vea que realmente incluso estando en un precio similar no vamos a conseguir
prácticamente contactos para esa propiedad y que por lo tanto es probable que pasados 1 o 2 meses tengamos que sentarnos y renegociar las condiciones iniciales del encargo. Y así convencerle de que será necesario, por ejemplo, pasado ese tiempo, realizar una bajada de precio de a lo mejor un 7, un 12, un 15% de lo que nosotros teníamos estimado, en función del precio de la vivienda, evidentemente. Así que, para mí esto es, como os digo, Luisa, es un error inicial que hemos tenido a la hora de cerrar el encargo con ese cliente. Debíamos haber tenido el compromiso de ese cliente de que si no conseguimos los resultados esperados, que es obtener X contactos, pues normalmente las primeras semanas de comercialización recibiremos muchos contactos de esa vivienda. Pues yo creo que una vivienda que sea interesante debe recibir aproximadamente 20 contactos en una primera semana. Si no conseguimos ese objetivo de 20 contactos, será necesario, por ejemplo, renegociar las condiciones iniciales. Y ahí necesitamos el compromiso del cliente. Yo voy a hacer al cliente ver cómo funciona el mercado inmobiliario, voy a confiar en que el cliente renegociará las condiciones, pero también necesito que el cliente confíe en mí. Es decir, la confianza, la captación debe ser mutua, porque si no, nos ocurre este caso, que el cliente no querrá renegociar condiciones a futuro. Y esto debe quedar muy claro. Así que, Luisa, espero haberte podido ayudar. Y vamos con la siguiente, que es de Hugo, que es de Alcobendas, que nos dice, ¿qué hacer cuando por protección de datos no nos aportan las escrituras? Bueno, esto es una situación que se puede dar a menudo y es una objeción que de hecho se da en muchas ocasiones, no solamente en cuanto a las escrituras, sino en cuanto a cualquier tipo de documentación que debamos solicitar a nuestros clientes. De hecho, ocurre muchas veces cuando vamos a realizar una visita y los clientes compradores no quieren dejarnos su DNI por protección de datos. Bueno, es algo muy manido, es algo que se suele dar a menudo, es algo que se suele dar en muchos sectores, no solamente en el sector inmobiliario, pero aquí también insisto, todo empieza antes. En esta situación en la cual nosotros estamos hablando de los clientes propietarios, es decir, estamos hablando de una relación que vamos a tener con los clientes propietarios y que ese cliente decide no dejarnos esas escrituras, quizá en una primera reunión, en esa primera visita que vamos a tener con el propietario o con los propietarios, debe quedar claro que además de todos los servicios que vamos a ofrecerle, nosotros apostamos por ofrecer la mayor seguridad a nuestros clientes y que para ello es necesario solicitar cierto tipo de documentación como será una nota simple, unas escrituras o los DNIs de los clientes. Sobre todo porque queremos ofrecerle la mayor seguridad posible en la transacción. De la misma forma actuaremos con los clientes compradores, es decir, no habrá ningún cliente comprador que acuda a visitar esa vivienda y que previamente no nos haya enseñado su DNI y no tengamos una hoja de visita. Por lo tanto, ofreceremos la mayor seguridad a ese cliente y sabremos qué personas habrán acudido a la vivienda en todo momento. Y es que esto es muy necesario y sobre todo en las condiciones actuales que se están dando en el mundo inmobiliario. Ya sabemos qué ha pasado con las ocupaciones y es probable que nuestros clientes tengan ciertos miedos. Pero solicitamos esa documentación, insisto, para aportar la mayor seguridad a nuestros clientes y simplemente utilizaremos esos documentos y esos datos para poder realizar nuestro trabajo de la manera más profesional posible. Y como digo, esto lo debemos comentar desde un inicio, es decir, no una vez que haya firmado el contrato del cliente, el contrato de encargo, vamos a empezar a solicitar documentación. No. Todo empieza antes y deberemos comentarle que solicitaremos, una vez firmado el contrato del encargo, esa documentación para ayudarle y que su operación sea lo más segura posible. Siguiente pregunta. Marta de Zaragoza, que nos dice, ¿qué aconsejas hacer en verano para mejorar en nuestro desarrollo profesional? Pues aquí decía el señor Carrero en 1984, si no recuerdo mal, algo del teletienda. Ah, no, era Fotocasa Pro, disculpad. Pero yo sigo con mi teletienda y es que en nuestro Academy, en Fotocasa Pro Academy, tenemos muchísima formación gratuita y que además tenéis nuestras masterclass, que son las grabaciones de los webinars en directo. Así que simplemente entráis en nuestra web, buscáis o filtráis como masterclass y os aparecerán todas las grabaciones de este año que hemos hecho, que podéis encontrar
más de 150 cursos, contenidos muy variados, y ahí tenéis algo que podemos hacer de manera relajada. Además, como son grabados, lo podéis hacer en el tiempo que queráis. Pero también, evidentemente, tenéis blogs inmobiliarios. ¿Qué os voy a decir del blog profesional de Fotocasa? Pero tenéis un montón de blogs para profesionales inmobiliarios y también, si eres comercial, en este caso, para el sector comercial también hay contenidos súper relevantes. U otros contenidos, como pueden ser vídeos formativos que podéis encontrar en YouTube o los podcasts. Nuestro podcast, ya hemos hablado de él. Pues hay muchísimo contenido de valor que tenéis ahora mismo y, como decía Francesc Quintana antes, incluso contenido gratuito. Así que no perdáis todas las posibilidades que tenéis y que dejamos ahora mismo en vuestra mano. Y me falta una pregunta, a ver si me la he saltado, disculpadme, a ver si la tengo por aquí. Es esta que se me la había saltado, que no me va a olvidar, Manu de Salamanca, que los que hayáis estado en el anterior programa de Twitch ya sabéis quién es. Pero para esto voy a solicitar la ayuda de mi compañero Javi Carrero. No sé si estás por ahí, Javi. Aquí ando. Aquí andas, perfecto. Pues mira, Manu de Salamanca, que no sé si te suena de algo. Algo me suena, no se apellida Arias. No, puede ser, puede ser. No voy a decir el dato porque no me ha dado permiso, pero ahí lo dejo. Nos pregunta, ¿cuáles son las claves para cualificar, un prospecto comprador en la llamada del portal? ¿Cómo quieres hacerlo, Ismael? ¿Lances tú y luego lanzo yo? O... Venga, voy a ir yo rápido si quieres y luego vale, tú que eres el experto complementas, ¿te parece? Me parece genial. Vale, lo primero, pues si es una llamada del portal, aquí evidentemente tenemos que darle respuesta lo más rápido posible. Estamos en la oficina y recibimos una llamada telefónica pidiendo información de una vivienda, lo más rápido posible atendemos a ese cliente. Y en este caso, yo os aconsejo, y a mí ya os digo que estoy comprando vivienda y me pasa a menudo, puedo decir el 98% de las veces, es que los profesionales inmobiliarios lo que me invitan es a realizar la visita de la vivienda. Y quizá yo realmente no pueda comprar esa vivienda. Por lo tanto, realizar un filtro previo de esos clientes puede ser interesante. Podemos preguntarle qué es lo que quieren comprar, cuándo lo quieren comprar, si ya han buscado algún tema de financiación o han mirado la financiación con su banco. Porque esto me ayuda a mí a cualificar a ese cliente y saber si ese cliente se encuentra ahora mismo en un momento inicial para comprar una vivienda o si por el contrario se encuentra en un momento muy avanzado y a mí como profesional realmente me interesa volcarme en esos clientes que ya tienen experiencia a la hora de comprar una vivienda, saben lo que necesitan, saben aquellas cosas que no quieren ahora mismo y por lo tanto es más que probable que compren una vivienda en el corto espacio de tiempo. Eso en cuanto al teléfono, pero también podemos encontrar esas solicitudes de información por escrito, que también debemos atenderlas y darles respuesta. Y aquí simplemente un orden. Primero, aquellos clientes que quieran visitar una vivienda. Segundo, sabéis que en Fotocasa tienen la opción los clientes de solicitar una visita express. Aquí pondría la segunda priorización. Primero, visita presencial. Segundo, visita express. Tercero, aquellos clientes que me hagan preguntas concretas sobre esa vivienda, porque parece que hay un mayor interés. Y cuarto, aquellos clientes que hayan puesto simplemente el texto que aparece por defecto en nuestros portales. Yo ahí sería el orden. Y aprovechar esa comunicación que tenemos para preguntarle al cliente e indagar mucha más información de lo que necesita. ¿Hasta ahí, Javi? Pues ya has dicho casi todas las claves y es ahí por donde yo también voy a tirar. Sobre todo cuando te llama un cliente, un comprador, te genera un lead desde un portal, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, lo que ha dicho Ismael es muy importante, el tiempo de respuesta. Se recomienda que sea menos de 2 horas siempre que sea posible, ya sea un lead generado por vía telefónica o por vía email. Aunque sea he recibido tu contacto, en breve te llamaré, pues si nos pilla un fin de semana. Pero 2 horas, porque a partir de las 2 horas decae la probabilidad de venta. Hay estudios y os puedo contar, y lo tenéis en webinars de Academy, que hemos enseñado esos estudios. 2 horas, ¿vale? Esa es la primera clave para cualificar a un cliente. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar respuesta a ver cómo es de receptivo en su respuesta. Si ya hemos perdido probabilidades de venta y he hablado con otras 17 inmobiliarias porque hemos tardado una semana en contestarle, no podemos cualificar la necesidad de compra de ese cliente. Eso por un lado. Y luego una pregunta muy importante que a mí también me ha pasado cuando he estado en fase de búsqueda, que es la pregunta de, oye, si tú me has llamado por este inmueble que tú crees
Y esto es importante, ahí entra nuestra labor, que tú crees que puedes o que quieres comprar, pero es un tú crees. Pregúntale, ¿qué necesitas? Y ahí es la clave, ¿qué necesitas? Y cuando empezamos con el que necesita ya nos va a decir cuál es el inmueble de sus sueños, que eso no existe, pero vamos a intentar acercarnos al inmueble de sus sueños. Y luego, pregúntale quién es. Cuando hable quién es, no solo es, oye, ¿cómo te llamas? Para dirigirme a ti es, ¿qué presupuesto tienes? ¿Qué ingresos tienes? Tipo de operación. ¿Tienes concedida una financiación? Todo esto nos va a llevar, ¿qué tipo de cliente eres? ¿Es para invertir? El uso. Oye, ¿qué es para invertir? No, mira, es que lo voy a comprar para reformar y alquilar. Oye, pues si tú estás buscando rentabilidad, espérate que te voy a ofrecer este otro inmueble, que este tiene una buena rentabilidad, pero es que tengo uno que te va a flipar. Es que vamos a redirigir. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro objetivo es venderle un inmueble de nuestra cartera, al fin y al cabo, sobre todo cuando hablamos de compraventa. Vale, entonces vamos a vender el que más se adecue a lo que necesita ese cliente, no a lo que nos pide o creemos que nos puede pedir. Por lo tanto, pregúntale quién es, utiliza un esquema de detección de necesidades. Podemos usar el esquema Ford, de cómo es su familia, a qué se dedica, cuáles son sus sueños y cuál es su hobby. Eso nos va a ayudar mucho a ofrecerle nuestra cartera y a lo mejor ese inmueble que nos ha pedido ya está vendido. ¿Qué hacemos? Nos quedamos callados. Pues mira, es que este inmueble ya está vendido, venga, hasta luego. Que es como pasa muchas veces. No, preocúpate por ese cliente y preocúpate de qué necesita. Y os cuento un dato. Una inmobiliaria a la que yo he ido a visitar y a dar formación usaba estas técnicas y ellos tenían una estadística. Me decían que del 80% de los clientes que le mandábamos desde Fotocasa y Habitaclia, el 80% no acababa comprando el piso inicial por el que preguntaban. Acababan comprando otro. ¿Por qué? Porque les detectaban las necesidades, maduraban a ese cliente y le ofrecían lo que realmente quería, lo que se adecua a sus necesidades. Por lo tanto, sobre todo yo dejo una frase. Conoce a ese cliente. Y con esto creo que he dado las claves, Manu. Espero que te sirva. Ya me dirás. Luego espero feedback. De hecho, Javi, hay otra cosa y es ¿por qué debemos hacer esto? No solamente para ofrecer un buen servicio a nuestros clientes, no sé cómo lo ves, pero también incluso para ahorrar tiempos y desplazamientos innecesarios que muchas veces hacemos en nuestro día a día. Por lo tanto, haciendo un buen filtro de clientes, podremos evitar ciertas visitas, oye, o incluso poder invitarle a una reunión previa, virtual, cada uno en su sitio y que, por lo tanto, podamos indagar. A ti te llaman por un inmueble que vale 300.000 euros y esa persona no se lo puede permitir porque va justa con la financiación y todo eso. Se lo vamos a enseñar y se va a crear una decepción y luego ¿qué hacemos? Perdemos tiempo él y nosotros. Si tú ya has averiguado esto, a lo mejor le ofreces otro abanico y haces visitas mucho más efectivas o directamente no haces o te evitas lo que yo llamo en broma al turista inmobiliario. A esa gente que ve y no tiene intención de compra. Perfecto, pues Juan Carlos, hasta aquí mi sección de hoy.